¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no es cierto? Ya, teniendo en cuenta que esto de aquí se lo obtiene simplemente, ¿qué pasó? Bueno, se lo obtiene, ¿no es cierto?, con el análisis simplemente de la función o de la ecuación polar, ¿de acuerdo? A ver, se congeló la presentación, disculpe. Ok, listo, ahora sí. Bien, como les decía, para determinar simplemente las derivadas, ¿no es cierto?, o las tangentes en una curva polar, lo que hacíamos era determinarlo mediante la ecuación, ¿no es cierto?, que teníamos la ecuación polar R igual a f de teta. Si lo derivábamos, hacíamos, ¿no es cierto?, simplemente nos quedaba la derivada, ¿no es cierto?, de y con respecto a x, con respecto a t, o en este caso a teta. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaba en realidad? Era simplemente y igual a f de teta, el seno de teta, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes derivan esto, les va a dar esto. Si derivan esto de acá, les va a dar lo que está en el denominador. Lo único que decíamos, en el numerador, ¿sí? Si igualamos el numerador a 0, lo que obtenemos son tangentes horizontales. Obviamente, teniendo en cuenta que el denominador no deberá hacerse 0 con sus valores. Y con el denominador igualado a 0, tenemos tangentes verticales. Teniendo también en cuenta que con los valores que nos dé 0 el denominador, no nos debe dar 0 el numerador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si se quiere tangentes justamente en los polos, ¿sí? O en el polo, perdón, sería simplemente la derivada es la tangente de teta. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, tendremos nosotros, obviamente, tendremos que indicar, ¿no es cierto?, que el dr a de teta sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque el r en ese punto en específico, r será igual a 0. ¿Sí? Bien. Veamos entonces el primer ejercicio, o más bien dicho, el ejercicio. Bien, nos pide determinar los puntos en los que la gráfica
de la ecuación polar R igual a 2 menos seno de teta tienen rectas horizontales y verticales. ¿De acuerdo? Como les había indicado en la clase anterior, íbamos a graficarlo primero, a ver qué es lo que tenemos aquí, y de antemano ya saber cuántas horizontales y cuántas verticales, y luego simplemente matemáticamente, ¿no es cierto?, determinar esos puntos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esto de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente tenemos, ¿no es cierto?, un valor de 2. Ahora, este de aquí es seno. El seno es así, simplemente, ¿no es cierto? Pero nos dice menos seno. ¿Qué quiere decir? Que tenemos así, ¿sí? En ese sentido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Ya tenemos el menos seno. Ahora, ¿qué es esto de aquí? 2 unidades. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Recuerden que esto está menos 1 y esto está 1. ¿Sí? Entonces, este punto se moverá a 1 y se moverá hacia 2. Es decir, lo que nosotros tenemos, la curva que nosotros tenemos es esta de aquí. ¿No es cierto? Bueno, debería ser de la misma manera, ¿no es cierto? Tratar de mantener el mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tendríamos nosotros esto de aquí. ¿Sí? Bien, ahora sí. Borremos esto para tener solamente esta parte. Como es teta, ¿no es cierto? Es seno de teta. A la final nosotros tenemos 0. Esto nos va a dar en pi medios. Justamente aquí va a ser en pi. Acá 3 pi medios. Y acá 2 pi. Ah, perdón, 2 pi acá. Aquí es el 2 pi. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, bueno, si es necesario lo haremos lo demás como lo habíamos hecho en casos anteriores, ¿no es cierto? Hagamos solamente como referencia este eje y pongamos esto de aquí. Es decir, tenemos el primer punto. El primer punto es en 2,0. ¿Sí? Entonces nos dice un ángulo de 0 y tenemos 2 unidades. 1, 2. Bueno, voy a tratar en lo posible. Recuerden, no tengo escala, entonces es un poquito más complicado de determinar exacto. ¿Sí? Luego nos dice, obviamente, recuerden, el movimiento es este. Entonces, nos dice que vamos hacia un 1, y medios, pero un 1 positivo. ¿De acuerdo? Un 1 positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Pi medios, ¿no es cierto? Y nos dice 1, por aquí más o menos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Siguiente. Como nos dice, es en este sentido, ¿no es cierto? Nos alejamos de 0, nos alejamos de 0 y nos vamos hacia pi medios, ¿no es cierto? Y nos queda esto. Vamos al siguiente. Va de pi medios a pi. Entonces, tenemos nosotros justamente en este punto, tenemos 2, pi. Es decir, estamos a ver la misma distancia acá. Y por lo tanto, nos queda algo así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como se darán cuenta,
Aquí nomás ya tenemos nosotros una horizontal. ¿De acuerdo? Vamos, avancemos. Ahora, de este punto nos vamos hacia 3 pi medios. Pero en 3 pi medios es un valor de 3. ¿Sí? Entonces, 3 pi medios es hacia abajo. Y por lo tanto, tenemos 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Aquí. Vamos, ¿no es cierto? En este sentido, hacia acá. ¿De acuerdo? Aunque parece que la escala es un poquito más abajo, pero bueno, ya. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ya tenemos una vertical. Ahora, de 3 pi medios nos dice que va a 2 pi, pero en 0. Es decir, 2 pi, ¿no es cierto? Y 2. Prácticamente no es que nos dio una circunferencia, por si acaso, ¿sí? A esto se le llama concorde, concorde, ¿sí? Entonces, esto es simplemente, digamos que ha tachado aquí y acá un poco más alargado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ténganlo en cuenta por si acaso, o pónganlo, no sé, estos de aquí normalmente se van a encontrar, a ver, con otro nombre, en vez de decir, es muy parecido al cardioide. Caracoles, ¿sí? De acuerdo. O como en latín es algo así, eh, en latín, ¿sí? Le ponen como, no sé cómo pronunciarlo realmente, le ponen como un rarito aquí y es como limón más o menos, ¿sí? De acuerdo, en latín. Bien, entonces, vamos, si se dan cuenta tenemos dos horizontales, dos verticales, ¿sí? Listo, entonces, determinemos la derivada. La derivada de y con respecto a x, ¿a qué es igual? Nos queda, recordarán, dr a d teta, y teníamos el seno de teta más r coseno de teta sobre dr a d teta coseno de teta menos r seno de teta. ¿Sí? Listo, entonces, a ver, si hacemos esta operación, el r, a ver, aquí está, dr de teta, ¿sí? Si hacemos dr de teta, simplemente la derivada del seno coseno. Listo. Entonces tenemos, y como nos queda el negativo, sería menos, ¿no es cierto?, coseno de teta, el seno de teta, más el R lo tenemos aquí directamente, ¿no es cierto? Y sería 2 menos el seno de teta, ¿sí? Coseno de teta, sobre la derivada de R con respecto a teta, ya le vimos, era menos coseno de teta, ¿sí? Por el coseno de teta, menos el 2 menos seno de teta y el seno de teta. ¿De acuerdo? A ver, si hacemos nosotros las operaciones aquí, si se dan cuenta, nos quedaría, ¿no es cierto?, un 2 coseno de teta. ¿Sí? ¿Qué más tendríamos, por ejemplo, aquí? Miren, seno de teta, coseno de teta. Seno de teta, coseno de teta. Negativo, negativo. Nos queda igual. 2, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué podemos sacar? Factor común, ¿no es cierto? El 2, el coseno de teta. ¿Por qué? Porque a este también le voy a sacar coseno de teta. Y nos va a dar, ¿no es cierto? A ver, si este es negativo. Ah, miren, este es positivo, entonces nos da 1, ¿sí? En este caso nos da 1, menos el seno de teta. ¿De acuerdo? En el denominador tendríamos coseno al cuadrado, seno al cuadrado, pero en este caso tenemos, ¿no es cierto?, positivo. Si se dan cuenta, bueno, voy a ponerlo para que no exista, sí, por algún motivo, algún error.
porque esto suele pasar de que lo vemos aquí y pensamos que ya está, esto es 1, pero recuerden que está con negativo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Y si, por ejemplo, le hacemos a este, ¿sí? Le dejamos como 1 menos seno al cuadrado de teta, obviamente el negativo estará acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Tendríamos 2 veces el seno. Entonces, miren, esto sería igual, a ver, en el numerador tenemos 2 coseno de teta, 1 menos seno de teta. ¿Por qué estoy tratando de hacer ya esto de aquí? Porque si ustedes lo dejan de esta manera, no hay forma, si quiero ver horizontales y verticales, la idea es dejarlo ya de esta manera como para poder despejar más fácilmente, ¿de acuerdo? Y obviamente para poder evaluar más fácilmente en el momento que yo quiera en un determinado punto, ¿de acuerdo? A ver, en el denominador nos quedaría, ¿no es cierto?, 2 veces el seno de al cuadrado de teta, ¿verdad? Según esto, porque menos con menos más. Nos quedaría menos 2 seno de teta. Y nos quedaría el menos 1 de aquí. ¿De acuerdo? Listo, entonces ya lo tenemos. Ahora, vamos a determinar las horizontales, como nos está pidiendo aquí. Entonces, para determinar las horizontales, simplemente sería 2 coseno de teta, 1 menos seno de teta. Esto le tenemos que igualar a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tendríamos, en este caso, nos quedaría el coseno, ¿no es cierto? Esto y esto podrían ser iguales a 0. Entonces, coseno de teta es igual a 0. Entonces, teta es igual al coseno inverso de 0. Y esto, a ver, coseno inverso de 0 tendríamos, por ejemplo, el teta que se nos puede dar es en pi medios, pero recordarán que estamos nosotros para que dé toda la vuelta esto de aquí, necesitamos no solamente este está obviamente restringido cuando se hace la restricción, pero son funciones periódicas. Por lo tanto, otro valor que se puede dar, ¿no es cierto? Cuando se puede dar que el coseno sea 0 también, cuando sea 3 pi medios, entonces pongamos los 3 pi medios. ¿De acuerdo? Listo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Este y este. A esto lo vamos a reemplazar acá. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para verificar de que el denominador, que es el de x a de teta, ¿no es cierto?, sea diferente de 0. Entonces, si tenemos otros pi medios, el seno de pi medios, ¿no es cierto?, nos está dando 1, nos da 2 en realidad aquí, ¿no es cierto? Acá, pi medios nos da 1, 2 menos 2, 0, menos 1 es diferente de 0. En 3 pi medios tenemos 3 pi medios, sería menos 1. Como está al cuadrado, tenemos 1 por 2, 2. Acá menos 1 por menos, más. Nos da 2, 4. 4 menos 1, 3, diferente. Por lo tanto, estas son horizontales. Eso quiere decir que teta pi medios y en teta 3 pi medios son horizontales. ¿De acuerdo? Eso es verdad. Si nos damos cuenta, en teta pi medios fue, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, justo entre el 1 y el 2. Este era el 1, este era el 2. Es decir, justamente aquí se está dando horizontal. Vamos acá al 3 pi medios. 3 pi medios estamos por acá. Está en el 3 y 4. Es decir, este era el 3, este era el 4. Entonces aquí está el punto. ¿De acuerdo? Son horizontales. Listo. Vamos ahora a analizar la vertical. Miren, en la vertical posiblemente, ¿no es cierto? Esto de aquí a veces no lo ven, ¿sí? Pero si nosotros igualamos a 0, por ejemplo, dejámoslo así, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta que podemos nosotros utilizar aquí lo que es
¿cómo se le llama? La fórmula general. ¿Por qué? Tómenlo como si fuera x solo el seno. Entonces les va a quedar, si x es igual a seno de teta, ¿qué es lo que les va a quedar? Una ecuación de segundo grado. 2x al cuadrado menos 2x menos 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces pueden utilizar la fórmula general. Por lo tanto, si quiero determinar el seno, simplemente es seno de teta, es igual a ¿qué? A menos b, el menos b sería 2, ¿no es cierto? Menos con menos más, nos da 2, más menos la raíz. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos esto al cuadrado, nos da 4, menos, ¿no es cierto? 4ac. 4 por este más. AC, 4 por 2, 8. Sobre, ¿no es cierto? Tendríamos nosotros sobre 2A, que nos da 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, entonces. ¿Qué es lo que tendríamos? Por lo tanto, sería, a ver, si nosotros ponemos positivo a esto, a ver, pongámoslo así, acá abajo. Seno de teta, esto es igual a 2 más menos, pongámoslo, aquí pongamos 1 más bien. Yo voy a dividirlo. Tenemos 12 aquí. 12, 4 por 3, 12. Entonces podemos sacarlo el 4, la raíz, nos queda 1. Entonces, la raíz de 3 sobre 2. No sé si quedó claro esto de aquí. Recuerden que esto es 12. Lo único que estoy haciendo es 4 por 3. La raíz, ¿no es cierto? Entonces, la raíz de 4 nos da 2. El 2, si simplifico, ¿no es cierto? Como lo hice en el primero, nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Ahora, si yo pongo positivo, seno de teta, ¿sí? Ahora, miren, si ustedes ponen positivo, este de aquí es alrededor de 1.7, si no estoy mal. Este de aquí, si es positivo, nos da alrededor de 1, sería 1.7 más 1, 2, ¿no es cierto? Nos daría 2.7 más o menos. Si divido para 2, ¿qué quiere decir? Que me da un valor mayor al deseado. ¿Sí? Un valor mayor. ¿Por qué? Nos está dando un valor mayor a 1. Si nos da un valor mayor a 1 no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el seno solamente su rango va desde menos 1 a 1. Entonces, el valor con el positivo aquí no tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. El primer valor no nos sirve. El otro simplemente es teta es igual a seno inverso solamente de 1 menos la raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor, en radianes? Esto de aquí. Determinando en radianes esto de aquí. Sería menos 0.37. Menos 0.37. Sí, Listo. A ver, teta es igual a menos 0.37. Sí, bueno, también depende mucho, ¿no es cierto?, de las calculadoras. Ya algunos pondrán un poco más, otras un poco menos por los decimales que redondean o no redondean, pero bueno, ¿sí? Lo digo porque alguien tal vez sacó un poquito menos o un poquito más, entonces, bueno, da igual, ¿de acuerdo? Bien, a ver, entonces, 0.37, más o menos estamos nosotros hablando, a ver, si lo ven un ángulo negativo, ¿sí? Estamos más o menos diciendo que el ángulo que nos ha salido está por acá.
¿Sí? Es decir, no ha estado justo la vertical, no ha estado aquí. ¿Sí se dan cuenta? La vertical no ha estado aquí. Ha estado, en realidad, por acá más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta se ensancha un poco. Y de ahí viene hacia acá. ¿Sí ven? Esa es la idea también de las tangentes, justamente, determinar para tener una mejor gráfica. Listo. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucederá entonces? Existen dos valores negativos. Cuando ustedes tienen el seno de teta, ¿sí? De un valor o el seno de teta es igual a un valor, digamos, en este caso, ¿cuánto es simplemente sin hacerle, sin, ¿cómo es? Sin sacar el seno inverso? ¿Cuánto nos da el valor? 1.36. Bueno, No, redondeado a 37. con negativo. ¿Cuánto decía? Recuerden que es solamente con el negativo. Yo, más o menos, si no estoy mal, es raíz, a ver. Si ustedes estamos, si hablamos de la raíz de 3 es 1.70 y pico. Si restamos, nos va a quedar 0.70 y pico. Si dividimos para 2, nos va a quedar, obviamente que negativo, nos va a quedar un menos 0.36, 35, algo así. 60. Sí, genial. 60. Ok, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos nosotros que el seno de teta es igual a ¿qué? A menos 0.36, me dijo. Vale, listo. ¿Qué es lo que sucede? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Recuerden que el punto, o un punto que nosotros tenemos aquí, ¿qué es? Coseno, teta, seno, teta. Es decir, esto de aquí es un punto aquí. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué nos está diciendo? Menos 0.36. Ah, entonces no solamente es este. ¿Cuál más es? Es este. ¿Sí? Es decir, es este de acá. ¿Cuánto nos debe dar entonces? ¿Por qué? Porque el seno de teta, ¿no es cierto? No nos da solamente de un lado, nos da de los dos lados. ¿Cuánto entonces es el otro valor? ¿Qué tendrían que hacerle? No sé si me estoy haciendo entender. Tal vez ver si la gráfica es simétrica y así, entonces, si en un lado es un valor, entonces en el otro lado igualmente sería en el mismo valor. A ver, digámoslo así, de esta manera, ¿no es cierto? Si usted le coge, sabe usted que esto de aquí es pi, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Si le resta esto de aquí, ¿qué quiere decir? Es como que le restara esto de acá, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo es este de aquí. O hagámoslo de una forma más fácil para no poner con negativos. ¿Sí les parece? Si les ponemos positivos, ¿qué les parece? Hagamos lo siguiente. A este que nosotros tenemos aquí, sí que es negativo, ¿qué le podemos hacer? Al 2pi le restamos esto de aquí, el que obtuvieron. ¿Sí? Hagan eso de ahí. Por favor, ayúdenme con 2pi, ¿no es cierto? Le resten al valor que obtuvieron, es menos 0.37, ¿no? ¿Cuánto les da? Sería 5.92. 5.92. Listo. Entonces, de 5.92 es este. Hasta aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo encuentro entonces uno que
me vaya a dar justo esto de aquí. Ustedes tienen los 0. ¿Cuánto era? Ya fue. Menos 0.37. ¿Sí? Tomen el pi y le suman a los 0.37. ¿Cuánto les da? Y voy a poner aproximadamente porque no son valores exactos, ¿no? 3.51. Listo. Entonces, el 3.51 va de aquí hacia acá. ¿Sí ven? Entonces, ya están los dos valores y justamente el otro de acá, el otro vertical. No sé si quedó claro. Esto también es importante que queden ya con la idea clara. ¿Sí? Entonces, ingeniero, el seno de teta que colocó al lado izquierdo de la gráfica, ¿podría nuevamente indicarnos para qué? Claro. Ya, gracias, ingeniero. Me dice este de aquí. A ver, no, este de acá. Sí es. Era para justamente explicarles, ¿no es cierto? Normalmente ustedes, ¿qué es lo que tienen? Si tienen, ¿no es cierto?, una gráfica, ¿sí? La idea es que cuando ustedes tienen el seno, tienen un valor, ¿qué es lo que nos indica? Ustedes si dicen, bueno, seno de, se me ocurre seno de menos pi cuarto, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué dicen? Es raíz de 2 sobre 2, pero negativo. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que justamente es este de acá, ¿sí? Pero si solamente les dijeron, no, es seno de teta es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Ay, no me están dando mucha información. ¿Por qué? Porque a la final, el menos raíz de 2 sobre 2 es aquí, en la parte negativa. Es decir, me puede dar este o me puede dar el opuesto, este. Cualquiera de los dos. Entonces, si no me dieron específicamente cuál es, tengo dos posibilidades. O es este o es este. Es decir, el ángulo este o el ángulo este. O a su vez, ya viéndolo como se debe, ¿no es cierto? Este ángulo y este ángulo completo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tuviéramos en la parte, digamos, del coseno, ¿sí? Les dice, bueno, coseno de teta. ¿Qué es lo que sucede? El coseno de teta, yo me muevo aquí. Y me dice un valor, ¿sí? Por ejemplo, dice así. Me dice, un valor de menos raíz de 2 sobre 2. Es aquí. Por lo tanto, ¿cuáles son las posibilidades para que me dé menos raíz de 2 sobre 2 un coseno? Puede ser esta, puede ser esta. ¿Sí? Pero si me dice, coseno de 3 pi cuartos. Claro, es este de aquí. Y es menos raíz de 2 sobre 2. Y si les dice, bueno, de 5 pi cuartos. Entonces este de acá. Pero si no les dice nada, tengo dos opciones. Esas dos opciones las sacamos ahora. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Listo. Bien. Eso en cuanto entonces a lo que son tangentes. Y miren, ya se dieron cuenta para qué es la utilidad entonces, ¿no es cierto?, de las tangentes. Porque al inicio nosotros, bueno, en realidad la clase anterior yo les había indicado cómo graficar esto. Y tal vez quedaba la duda, entonces, si ya sabemos nosotros esto, ¿para qué vamos a sacar las tangentes? ¿Sí? Ayuda bastante, ¿por qué? Porque en determinados casos no nos ayuda solo esto, ¿sí? Es decir, necesitamos dar más valores justo de intermedios, los cuales no tiene mucho sentido tratar de dar más valores, sino que en realidad ya para gráficas un poco más complejas, la idea es de determinar tanto tangentes horizontales como verticales para poder graficar y por supuesto también determinar si es que en determinado caso, ¿sí?, existe una tangente en el polo. ¿De acuerdo? Listo. Ingeniero, una pregunta. Dígame. El valor de 3,51, ¿de dónde le sacó? ¿Qué nomás resto? Claro.
El valor de 351, a ver, si les voy a poner, aquí creo que están muchas rayas, tal vez eso les complica, ¿no es cierto? Es mi error, no se preocupen, voy a hacerlo así, ¿de acuerdo? Nos decía, básicamente, en el momento que nosotros obtuvimos el, el valor, ¿no es cierto?, de menos 0,37, si no estoy mal, es más o menos ahí, ¿de acuerdo? Lo que está de rojo, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, entonces, yo tengo este y este, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente le vamos, ¿no es cierto? De aquí, nosotros lo que nos interesa es justamente el ángulo, voy a ponerlo con negro, es decir, lo que vamos a tener nosotros es este ángulo. Y vamos a tener nosotros este ángulo. Pero a nosotros nos interesa, cuando hablamos ya de polar, el ángulo inicie desde aquí y se dé la vuelta hacia acá. O si podían dejarlo negativo, también no es problema. Y el otro es simplemente este de acá. ¿Sí? El teta. En positivo. En negativo era simplemente lo opuesto. Entonces, si se dan cuenta, si hacen ustedes a ese seno inverso, ¿no es cierto? O más bien dicho, para que no haya mucha complicación, yo les decía justamente, tengo seno de teta es igual a menos 0,37, si no estoy mal. Entonces es justamente esto, este punto y este punto. Por lo tanto, cuando hagan ustedes teta igual a seno inverso, ¿sí?, de 0,37, ¿sí?, les va a dar justo este de aquí, este angulito que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Ese ángulo, a esto de aquí que obtuvieron, le suman más, le toman, a ver, sería los 2pi y le restan. Entonces, ¿qué es lo que tendrían? Ustedes, como ya les queda negativo, aquí simplemente lo que hacen es 2pi. 2pi, como les queda negativo, es como restar 2pi menos el valor que ya obtuvieron. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ese es el que les sale 5,91, si no estoy mal. Ahora, el otro, ¿cómo lo hacemos? El otro simplemente es desde este punto que arranca, o desde aquí hacia acá, es pi, ¿sí? Pero si se dan cuenta, como este ángulo es igual a este, por lo tanto, en vez de restar como hicimos hace un momento, solamente le sumamos este valor de aquí al pi. Y por lo tanto, les va a dar el 3 punto algo que me dijeron, ¿de acuerdo? Y de esa manera se obtiene entonces el otro ángulo. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Gracias. ¿Listo? Bien. Continuemos. A ver, veamos lo que son las áreas, ¿sí? Estaba viendo que apareció la siguiente diapositiva, áreas, ¿sí? A ver, lo primero que tienen ustedes que tener en cuenta, valga la redundancia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el área, ¿sí?, de una sección de un círculo? Es lo que primero es necesario tener. ¿Cuál es el área de una sección de un círculo? ¿Cómo ustedes determinan el área de una sección? Sí saben determinar, ¿verdad? Mm, al parecer, NPI. A Sí, ver, ingeniero. Con, ¿cuál con es fórmulas, obviamente, con ángulos, o sea, con grados. pero cuál es esa fórmula? ¿Ustedes saben de dónde sale la fórmula, por supuesto? No, ingeniero. No. A Profe, ver, sería pi por radio al cuadrado sobre n, siendo n la partición del círculo. mm, no tanto así.
¿sí? Creo que ingeniero era, disculpe, 2pi radio por el ángulo, o sea, por teta sobre 360 grados. No, no, realmente no deberían complicarse mucho, ¿de acuerdo? A ver, si ustedes tienen, ¿no es cierto? El radio, el radio es constante en una circunferencia. Es decir, ese no va a cambiar por ningún motivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El área total de un círculo, ¿a qué es igual? Eso si ustedes lo dicen, pero directo. ¿Cuál es el área total de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Listo. Entonces, si se dan cuenta que tenemos dos opciones. Tenemos nosotros aquí el pi, que indica básicamente una relación de ángulo, y el radio al cuadrado. Pero les había indicado hace un momento que el radio no cambia para nada. Eso quiere decir que definitivamente, ¿no es cierto?, el área de un círculo es proporcional al ángulo. ¿De acuerdo? El área de un círculo es proporcional al ángulo. ¿Por qué? Porque el radio no cambia, pero el teta sí cambia conforme nosotros nos vayamos dando la vuelta. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Si lo ponemos de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El radio es el mismo, pero el ángulo es el que cambia. Es decir, nosotros queremos solamente esta partecita, no queremos el total, sino queremos solo esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Simplemente el área es igual, es proporcional al ángulo. Entonces, para yo tener el área total, ¿cuánto es? El teta se deberá mover 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, el área total de un círculo es igual a ¿qué? A un K multiplicado por los 2pi. ¿Sí? Bien, entonces, este es el área total del círculo y este ustedes ya la conocen, el área total del círculo. Entonces, igualamos las dos. Pi al cuadrado es igual a K 2pi. ¿De acuerdo? Este pi con este pi se nos va. El K ha sido igual a ¿qué? A r al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, el área parcial o el área de la sección del círculo es igual a ¿qué? El K ya lo conocemos, es r al cuadrado sobre 2 y por teta. Es decir, ustedes lo van a ver en los formularios como 1/2 r al cuadrado teta. Veamos si esto es verdad. La mitad de un círculo, el área de la mitad del círculo sería pi sobre 2 r al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? ¿No es cierto? Simplemente el área de la mitad del círculo sería solamente el movimiento de 0 a pi. Por lo tanto, pi son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, esta de aquí es con la que se obtiene el área de una sección de un círculo. ¿De acuerdo? Y hemos demostrado bastante sencillo, muy fácil, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ya una vez visto esto, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nosotros, por ejemplo, ¿sí?, el eje polar y pongámoslo por aquí el polo. ¿De acuerdo? Solamente para que lo vean. ¿De acuerdo? Ahora, voy a lanzar dos rayos desde aquí. Lanzo este rayo y lanzo este rayo. Y digamos que justamente esos rayos, ¿no es cierto? Digamos que nosotros tenemos, a ver, creo que lo hice al revés, más bien, hagámoslo así. Voy a tomar esto, ¿sí? Y voy a decir, tengo, ¿no es cierto?, una curva. Y es una curva bastante general. ¿Esta curva general qué es? R igual a f de teta. Es decir, está representada mediante una ecuación polar. Esta curva. Aquí está el polo. Entonces, lo que nos interesa simplemente es saber desde aquí hasta acá, queremos saber el área, es decir, el área de esta región encerrada por estos rayos. ¿Esos rayos qué son?
nos da la dirección. Recuerden ustedes, el teta inicia desde el eje polar. Entonces, ¿aquí qué voy a tener? Voy a tener un A, que es el teta sub 1 es igual a A, y voy a tener acá un B, que es el teta sub 2 es igual a B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es saber, ¿no es cierto?, el área de esta región. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Simplemente tomemos y hagamos lo siguiente. Cojan así y vamos a subdividir. ¿Sí? Pero lo vamos a subdividir de tal manera que obtengamos un delta teta igual aquí. ¿No es cierto? Ese delta teta, ¿cómo lo obtenemos? Simplemente, ¿no es cierto? Si vamos desde A hasta B, lo hacemos de B menos A sobre las n subparticiones que tengamos aquí. ¿Sí? O subintervalos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos, ¿no es cierto?, dividido esto de aquí, lo que sucede es que tomamos uno de ellos. ¿Sí? Y para uno de ellos, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos justo, pongámoslo, a ver, ¿cómo estoy de aquí? Y como tomamos uno, vamos a tener esto de aquí. ¿Sí? Vamos a tomar el punto medio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Este va a ser, por ejemplo, el teta va a ser igual a teta sub i, y este va a ser igual a teta sub i menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, tenemos nosotros que el ancho que tendríamos aquí sería el delta teta que les había mencionado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, escogemos en este intervalo, escogemos un valor, díganlo, teta sub i asterisco. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El radio que nosotros vamos a tener aquí, o el R que nosotros vamos a tener aquí, ¿no es cierto? ¿De dónde lo obtenemos? De aquí. Es decir, al R lo vamos a evaluar en teta sub i asterisco. Entonces ya tenemos el R, justamente de esta. Y si se dan cuenta, queremos encontrar el área de esta sección más pequeña. Entonces, el área de esa sección más pequeña va a ser igual, ¿no es cierto?, a un medio, porque es el área de la sección, ¿sí?, multiplicado por R al cuadrado. El R al cuadrado es simplemente el F de teta sub i asterisco, ¿sí?, elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué más? Por teta. El teta aquí en este caso es la variación, ¿no es cierto? El teta sería esto de aquí, entonces para nosotros el teta es el delta teta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Para poder determinar el área de todo esto, simplemente le sumamos desde i igual a 1 hasta n estas áreas. Es decir, tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de un medio f de teta sub i asterisco, ¿sí?, elevado al cuadrado delta teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, digamos, pocas subdivisiones. Pero si nosotros hacemos más subdivisiones, ¿qué es lo que sucederá prácticamente con mi curva? Si se dan cuenta, cuando yo haga más subdivisiones, lo que voy a tener es justamente una sección válida, ¿no es cierto?, ¿sí?, más exacta del área de esa sección del círculo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Simplemente le aplico un límite con n tendiendo al infinito y le aplico entonces el límite con n tendiendo al infinito. Es decir, esto es una suma de Riemann multiplicado, o más bien dicho, obteniendo el límite de la suma de Riemann. ¿Por qué? Porque esto solamente de aquí es la suma de Riemann. Si le aplicamos el límite a esta suma de Riemann,
lo que nos da, ¿no es cierto?, es una infinitas sumas, que está representado por el símbolo de la integral. ¿De acuerdo? Entonces, el teta, ustedes recordarán, el teta es igual a b menos a sobre el n de n subintervalos, lo cual tendríamos, ¿no es cierto?, el valor final, valor inicial que nos indica aquí, a hasta b. ¿No es cierto? Entonces el área total ha sido igual a la integral desde A hasta B de que este teta sub i se vuelve un teta, ¿no es cierto?, con valores reales, que está en el intervalo desde A hasta B, ¿no es cierto? Por lo tanto, simplemente nos queda un medio f de teta, esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto sería el diferencial de teta. Por lo tanto, el área, ¿sí?, el área en polares es simplemente esto de aquí, es decir, el área es igual a la integral desde A hasta B de un medio de r al cuadrado de teta, siendo r la función o la ecuación polar. ¿De acuerdo? Y justamente es esto lo que nosotros tenemos en la diapositiva. ¿Sí? Entonces, para determinar el área de una región en coordenadas polares, simplemente es, el área es igual a la integral de A hasta B de un medio r al cuadrado de teta. ¿Sí? Sabiendo, obviamente, el ángulo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, va a ser el teta, va a estar entre A y B. Es decir, ¿sí? 0 va a ser menor a B menos A, menor a 2pi. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa sería básicamente entonces la relación que nosotros tendríamos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, por ejemplo, no necesariamente van ustedes a tener, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Este digamos que es el eje polar. Y por ejemplo, tienen ustedes una curva así. Y tienen otra curva así. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes harían, por ejemplo? Quieren esta región. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que harían para tener esta región? Encuentran el área total, ¿no es cierto?, del primero, siendo R es igual a F de teta, y el otro R es igual a G de teta, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que F de teta es mayor o igual a G de teta, y esto es mayor o igual a 0, entonces tendríamos que el área, ¿no es cierto?, es igual a, desde A hasta B, ¿no es cierto?, siendo esto A, esto B, ¿no es cierto?, un medio f de teta elevado al cuadrado de teta menos la integral desde A hasta B de un medio g de teta, ¿sí?, elevado al cuadrado de teta. Entonces nos quedaría simplemente, ¿no es cierto?, llevan al mismo intervalo, sería la integral desde A hasta B de f de teta elevado al cuadrado menos el g de teta elevado al cuadrado, y esto con respecto a teta. Y listo. ¿De acuerdo? Hagamos unos ejemplos para analizar eso. ¿De acuerdo? Bien. Veamos si tal vez tengo aquí. Ah, no, aquí está. Vamos a calcular, ¿sí?, el área de una región de la circunferencia que nos da aquí. Y este creo que ya lo vimos. Ingeniero, ¿puede regresar un momentito a la diapositiva anterior? Sí, claro.
Listo, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bien. Listo entonces. A ver. Espera un momento. Bien, continuemos entonces. Hagamos el ejercicio. ¿Sí? Nos dice calcule el área de la región dentro de la circunferencia y fuera del caracol. Miren, caracol que les decía. Y es justo el que ya hicimos hace un momento. Entonces, bueno, de la circunferencia ustedes conocen cómo se grafica, ¿verdad? Ya lo vimos. Es uno de los que ya vimos. Sino que este dice es 3. A ver, si es 3, ¿radio de cuánto tiene? 3. Radio de 3 la circunferencia. ¿Qué opinan los compañeros? Recuerden que la gráfica es esta. ¿Cuál es el radio? 1. ¿Se acuerdan? 2A seno de teta. O 2B creo que pusimos en algún momento. ¿Sí? Entonces tiene 1.5. ¿De acuerdo? La mitad. Listo. El otro máximo nos daba un valor, a ver, en pi, ¿cuánto nos daba? ¿Se acuerdan? A ver si es 1.5 hacia acá y acá me daba 2, pues estamos hablando de algo así. ¿Se acuerdan? De acuerdo. ¿Sí? Simplemente está de poner valores y con eso y con las tangentes que se obtuvieron, se grafica mejor. Por supuesto, una prueba, dependiendo qué es lo que se pide, graficarán de mejor manera. Listo. Entonces ya tenemos la circunferencia y ya tenemos el caracol. ¿De acuerdo? Listo. Lo que nos pide es determinar, entonces, el área dice dentro del círculo, pero fuera del caracol. Entonces aquí. Este es el área que nosotros queremos. ¿Sí? Este es el área. ¿Cómo lo hacemos? A ver, lo primero que nosotros necesitamos es el corte aquí. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les explico paso a paso. Miren la situación que nos queda aquí.
A ver, tendríamos, ¿no es cierto? Para este, por ejemplo, si nosotros queremos determinar esta área, miren lo que sucedería. Si ustedes quieren determinar el área de esta sección, ¿qué sería? Inicio desde aquí, fue bastante torcido, ¿no es cierto? Iniciamos desde aquí y terminamos acá. ¿Para qué? Luego multiplicamos por 2. ¿Sí? Simplemente al final, cuando ya se obtenga el área que nosotros queremos, multiplicamos por 2. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo? En el momento que yo hago ese movimiento, estoy también tomando el área de aquí. ¿Sí? El área de aquí, que no nos interesa. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos el otro, la otra gráfica, ¿no es cierto? Es decir, del caracol, y digo, bueno, entonces yo también inicio desde aquí. Y a este me voy a mover así. Por lo tanto, a lo que obtuve, le resto esto de aquí. ¿Sí? Entonces, ya de forma de ecuación sería, ¿no es cierto? El área va a ser igual a ¿qué? A la integral. Vamos primero a determinar entonces el corte aquí. Siendo entonces el mismo valor de R para los dos, para determinar, ¿no es cierto?, el corte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 3 seno de teta, ¿no es cierto? Esto es igual a 2 menos seno de teta. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tendríamos aquí 4 seno de teta, esto es igual a 2, es decir, seno de teta es igual a 1/2, y por lo tanto, bueno, ¿dónde nos va a dar 1/2? Recuerden, tenemos las dos posibilidades, simplemente necesitamos la del primer cuadrante, porque la del segundo simplemente no necesitamos porque vamos a multiplicar por 2. Entonces, la del primer cuadrante sería, a ver, no llega a sexte, a ver, pi medios, pi sextos, perdón. Entonces, teta es igual a pi sextos. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos nosotros, de pi sextos, ¿hacia dónde va? Recuerden, este va de 0 a pi medios. Este, ¿cómo iba? De 0 a pi medios. Entonces, pi sextos, aquí es donde se encuentran. Pi sextos hacia pi medios, ¿sí? De 1/2, ¿no es cierto? Que nosotros tendríamos. Y el R, ¿cuál es? El R al cuadrado. El más grande es este de acá, es decir, R al cuadrado serían los 9 seno al cuadrado de teta, ¿sí? Y sería de teta menos la integral desde pi sextos hasta pi medios, ¿sí? De 1/2, ahora el R al cuadrado sería el otro, este de acá, ¿no es cierto? Que sería 2 menos seno de teta, esto al cuadrado con respecto a teta. Podemos dejarlo, miren, tienen el mismo intervalo, podemos dejar en una sola, una sola integral. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos el 1/2, podemos sacarlo y nos quedaría desde pi sextos hasta pi medios, ¿no es cierto? Y nos quedaría 9. Hace un momento, ¿cierto? No le puse el 1/2. Nadie me dijo aquí, por cierto, pondrán el 1/2. Se me fue. Aquí estaba 1/2 y se me fue el 1/2. ¿De acuerdo? Ahorita me estoy dando cuenta. Es 1/2 seno al cuadrado de teta, ¿no es cierto? Menos 2 menos seno de teta, esto al cuadrado, y todo esto, ¿no es cierto?, de teta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuáles me ayudan integrando esto y me dan la solución?
Bien, ¿cuánto les dio? No es difícil, ¿no es cierto? Está al cuadrado, el otro también va al cuadrado, les va a quedar, a ver, en ese caso sería, y verán que simplemente lo que estoy aquí es el área o el área, la mitad del área, ¿sí? Por si acaso. Al Ingeniero, final, multipliquemos por 2 y esto se nos anula. ¿De acuerdo? Dígame. 3 raíz de 3 sobre 2 me salió. 3 raíz de 3 sobre 2. Como multiplicamos por 2 es simplemente 3 raíz de 3. Esta sería la solución. ¿De acuerdo? Porque multiplicamos por 2, recordarán. Porque esto de aquí que les indiqué solamente era esto de acá. Obviamente necesitamos esta parte, por eso multiplicamos por 2 y se nos anula y nos queda 3 raíz de 3. Listo. Y esta sería la solución, por lo tanto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto de aquí es importante porque lo van a necesitar no solamente ahora, sino lo vamos a necesitar en integrales múltiples. ¿Sí? Al final del ciclo. Es importante esto de aquí. ¿De acuerdo? Que lo entiendan cómo trabajamos lo que es en polares. ¿Sí? Ok. Ingeniero, Sí, dígame. el límite de integración, el superior al pi medios, es porque llega solo hasta ese valor, ¿verdad? Porque estamos tomando la mitad nomás. Sí, solo la mitad. Ajá. Si no, hubiésemos tenido que analizar, ¿no? También el otro ángulo, por supuesto. Y ese ya hubiese sido entonces, si hubiesen querido ustedes todo, hubiese sido hasta 5 pi sextos, ¿no es cierto? En los dos casos. ¿Sí? Y iría de 5 pi sextos a 5, perdón, de pi sextos a 5 pi sextos. Y ya no multiplicarían por 2, nada más. Exacto, ya, hija. Listo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro para todos? ¿Qué les parece si hacemos otra situación? Aquí mismo. Si nosotros no se pide dentro de la circunferencia, sino que sea dentro de la circunferencia y dentro del caracol, no fuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Si se dan cuenta, ¿sí? Para tenerlo solo aquí, voy a hacerlo con otros colores. ¿De acuerdo? Entonces, si es dentro, lo que haríamos es, miren, para esta función, es decir, con el seno U2 menos seno del cuadrado, menos seno de teta y todo eso al cuadrado, sería desde aquí en adelante. ¿Sí? Con esto ustedes encuentran esta parte, con esta integral. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué me falta? Esta partecita. ¿Y cómo lo hacemos esa partecita? Simplemente utilizan la integral, pero ya no iría desde pi sextos, iría desde 0 hacia pi sextos. Y sumarán, ya no restarán, deberían sumar, porque va 0 a pi sexto y se va llenando esto, si se dan cuenta, y ya tienen el área total. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ok, listo entonces. Eso sería la parte de áreas. Vamos a ver longitudes. La longitud de arco. ¿Cómo determinar, no es cierto, la longitud de arco cuando tenemos, ¿no es cierto?, una curva polar? ¿Sí? Hablamos nosotros de esa curva polar, R es igual a F de teta, y queremos nosotros determinar la longitud de esa curva, ¿sí? Desde A hasta B, ¿sí? Entonces, simplemente, ustedes recordarán, vimos hace un momento,
que x es igual a r coseno de teta, en paramétricas, esto es igual a que a f de teta, r, ¿no es cierto?, una función de teta, coseno de teta. El y era r seno de teta, esto es igual a f de teta, seno de teta. Ustedes recuerden, ¿sí? La longitud, ¿sí? Que habíamos visto, aquí era igual, simplemente dentro de la raíz de la longitud, ¿no es cierto? Dentro de la raíz, lo que nos daba era una dx a dt, en ese caso era dx a dθ, para nosotros, más dy a dθ, ¿no es cierto? Y sí, nos sigue quedando la raíz, por supuesto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esto de aquí, miren, el dx a dθ, ¿qué sería? Si nosotros derivamos, ya lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Para la tangente, por supuesto, entonces nos quedaría dr a dθ, esto elevado al cuadrado, ¿sí? Recuerden que eso es al cuadrado, por lo tanto, coseno al cuadrado de θ. Es el doble producto del primero por el segundo. Pero aquí teníamos nosotros negativos, ¿se acuerdan? Entonces es menos 2r dr dθ. A ver, les voy a poner por si acaso se me pierda, ¿no es cierto? La derivada con respecto a θ, dr a dθ, coseno de θ menos r seno de θ, ¿sí? Y pongamos dy a dθ de una vez. Dr a dθ, seno de θ más r coseno de θ. Listo, espero con esto ya. Entonces, miren, hice el doble producto del primero por el segundo, nos faltaría entonces simplemente el seno por el coseno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Más el cuadrado, r, seno al cuadrado de θ. Listo, más. ¿Sí? Y nos quedaría dr a dθ al cuadrado, nos quedaría seno al cuadrado de θ, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo, 2r dr dθ, y quedaría el seno de θ, coseno de θ, y por último nos quedaría, ¿no es cierto? A ver, al final, ya tenemos, ¿no es cierto? Este de acá me faltaría, el r al cuadrado, coseno al cuadrado de θ, ¿de acuerdo? Entonces, miren, se nos va con este. Si sacamos factor común, el dr al cuadrado, ¿no es cierto? Dr a dθ al cuadrado, si sacamos factor común, tenemos nosotros un coseno y un seno, ¿sí? Coseno más seno nos da 1. Listo. Vamos al siguiente. Más. Esto ya está. Y este ya lo hicimos. Si sacamos factor común, el r al cuadrado, nos queda seno al cuadrado de θ y coseno al cuadrado de θ. Es 1. Entonces, nos ha quedado simplemente que dr a dθ al cuadrado más r al cuadrado. Es decir, la longitud de arco va desde A hasta B, ¿sí? De r al cuadrado más dr a dθ al cuadrado de θ. Y de esta manera se puede determinar simplemente la longitud de arco. Ya cuando hablamos en términos de coordenadas polares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, nos dice encuentre la longitud, ¿sí? Exacta de la curva polar. Y nos da que la curva polar es 3 seno de θ, ¿sí? Pero nos dice solamente que vayamos desde 0 hasta pi tercios, ¿sí? Que ya habíamos hecho antes, ¿no es cierto? Esta es una circunferencia. Entonces, la longitud de 0 a pi tercios, ¿no es cierto? Sería la raíz. Tendríamos nosotros un r al cuadrado. Es decir, perdón,
Si nos dice el r al cuadrado sería 3 seno de teta y todo esto al cuadrado, ¿sí? Más dr a de teta. El dr a de teta, ¿qué es? 3 coseno de teta. Por lo tanto, tendríamos también al cuadrado 3 coseno de teta y esto al cuadrado. Esto con respecto a teta, lo cual, si sacamos factor común el 9, nos queda 3, sería la integral de 0 a pi tercios, nos queda 3, y sería simplemente, recuerden, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es 1. La raíz de 1 de teta. ¿Sí? Esto es simplemente 3, a ver, en este caso sería teta de 0 a pi tercios, es decir, 3 pi tercios, obviamente 0 con el otro, esto es igual simplemente a pi. ¿De acuerdo? Y esta sería la longitud. Obviamente ya dependerá también en las aplicaciones. Aquí simplemente son unidades, pero ya dependerá de las aplicaciones si lleva alguna unidad en específico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Sí, ingeniero. Disculpe, ¿podríamos hacer otro ejemplo de áreas, si es posible? Otro ejemplo de áreas, claro. A ver. Podríamos tomar lo siguiente. Déjenme poner en la pizarra. Bien, vamos a ver un ejemplo. Es bonito. Por ejemplo, si les dicen, esta también suele pasar que no pueden verle a veces. Les pide determinar, ¿se acuerdan ustedes del, parece que sí lo hicimos, sí lo hicimos, pero, a ver, si ustedes tienen esto de aquí, ¿sí? Este de aquí. Esto de aquí realmente es una curva en la cual, si ustedes le grafican, ¿no es cierto? Vamos a hacerle una gráfica. Voy a ponerlo así, solamente los ejes para que se vaya viendo. Miren, este de aquí tiene algo interesante, que si ustedes hacen esto, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener, por supuesto, en este caso, miren, en el primer valor, para que sea 1, ¿sí? Sería 2 teta, tendrá que ser igual a pi medios. Es decir, estamos nosotros tomando aquí que sea pi cuartos. Y llegar acá es pi medios. Llegar acá, 3 pi cuartos. Pi, recién aquí pi. Acá, 5 pi cuartos, 3 pi medios, ¿sí? Acá 7 pi cuartos, y otra vez llegar hacia acá, recién aquí ya es 2 pi. ¿De acuerdo? Entonces, miren, este punto nos daría hasta pi cuartos, ¿verdad? Hasta pi cuartos es este. Y por lo tanto, tenemos nosotros este. Es decir, es esto. El siguiente sería a pi medios. ¿Sí? El siguiente nos dice a 3 pi cuartos. 3 pi cuartos hace esto. ¿Sí? Pero nos dice que es 3 pi cuartos, pero el valor es negativo, es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo esto. Y de ahí de 3 pi cuartos a pi, está haciendo esto. Obviamente la misma distancia, ¿sí? Se me fue un poco más grande. Este de aquí nos da 5 pi cuartos. Entonces estamos hablando de hacia acá y es positivo. Listo. Entonces
Este nos dice que 5 pi cuartos está yendo así. Y de ahí regresa hacia acá. De ahí nos dice que es 7 pi cuartos. 7 pi cuartos es hacia acá. Pero nos da negativo, por lo tanto, estamos yendo hacia acá. Y por lo tanto, tendríamos esto. Miren, ha sido, si quieren verlo, un trébol de 4 hojas. Este de aquí. ¿Sí? Y si les parece, encontremos solo el área de uno de ellos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si encontramos el área de uno de ellos, ¿de dónde a dónde deberíamos movernos? ¿Cuál debería ser la integral? O más bien dicho, ¿cuál debería ser el intervalo? Miren, el R está en 0 aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Esto. Va creciendo. Es decir, justamente cuando R es 0, es aquí. 0,0. Y comienza a hacer esto. Este barrido acelera. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ya pasó por el pi cuartos. Y para llegar de nuevo acá, debo llegar a 0, pi medios. Ah, entonces ha sido simplemente de 0 a pi medios, un medio. El R al cuadrado, ustedes saben, seno de 2 teta, esto elevado al cuadrado y de teta. Y ya tienen el área. Ayúdenme con la integral de esto de aquí. Ingeniero, y si le Dígame. ponía el límite solo hasta pi cuartos, ¿qué pasaba? Y de ahí le multiplicaba por 2. Y cuando son simétricas como esta, sí, cuando es simétrico esto, sí es válido, no hay ningún problema. Cuando no, le vean que no es tan simétrico esto de aquí, ahí sí hay un problema. ¿Sí? Podían haberlo hecho por pi cuartos y por 2, y no hay ningún problema. Eso no. Y habría que demostrar, pero que, o sea, que es como esto es simétrico, se multiplica por 2. La simetría se le ve aquí, Oh, acá. Sí, no tanto acá, sino acá. ¿De acuerdo? ahí, aquí. Sí. Porque, ¿se acuerdan? Nosotros ya vimos simetría para esto, pero también tenemos simetría para un plano, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces, claro, aquí es parecido, si se dan cuenta, entonces no hay ningún problema. Lo podían ustedes hacer de 0 a pi cuartos y por 2, y no hay, les va a dar el mismo resultado, ¿sí? Ok. Es pi octavos. Pi octavos, ok, listo. Entonces, esa es la forma de trabajar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, el otro es un tanto largo, un poco largo no difícil, sino un poquito largo de demostrarlo. Vamos a dejarlo para la próxima clase, vamos a iniciar con lo que es coordenadas polares, ¿sí? Esta parte de cónicas, ¿sí? Les voy a mandar un trabajo que lo quiero, este trabajo lo van a hacer en menos tiempo, por supuesto. Lo quiero, de hoy lo envío, y el día lunes que vamos a tener las cónicas, ¿sí? Quiero que lo tengan realizado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, es la primera y la única que voy a hacer que en menos de una semana el trabajo, ¿de acuerdo? Simplemente es para que recuerden las cónicas en coordenadas rectangulares, ¿de acuerdo? O que ustedes analicen, más bien dicho, lo que es parábolas, elipses y la hipérbola, ¿no es cierto? Pero en coordenadas rectangulares. Las coordenadas polares el día lunes les doy, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos a empezar directamente en lo que son rectas y planos, ¿de acuerdo? Sí, ¿Sí? ingeniero. Listo, entonces, por hoy, Mira, el trabajo nos va a subir a la virtual mismo. sí, a la virtual les voy a subir, Ya. ¿sí? Quiero Igualmente, que ingeniero. simplemente no es algo que
se tomará en pruebas, porque eso se supone que ustedes ya lo vieron en el colegio, ya lo vieron. Simplemente este trabajo es más para que lo recuerden y tengan los conceptos claros y no tengan inconveniente en el momento que nosotros analicemos la parte de estas cónicas en la parte de polares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, genial. Listo. Entonces, bueno, avanzamos bastante rápido con sus compañeros. Creo que nos va a tomar todas las 2 horas en realidad. No analizamos algunas cosas. En algunos casos, no sé qué sucede. Estoy a veces acelerado con ustedes o estoy muy lento con sus compañeros. No sé. ¿Sí? Bien. Listo, entonces. Hasta el día viernes que vamos a ya analizar todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, ecuaciones paramétricas y series de potencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, entonces, hasta el día viernes. Pasen bien. Buen Gracias, día. ingeniero. Ingeniero, Igualmente pase nos bien. vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero.